Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. La crisis en la que estamos inmersos los argentinos produce no solo quebrantos comerciales o financieros, sino que crea desconcierto, crea angustias y genera cierta inacción del pensamiento. La magnitud de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es ciertamente impagable, aun si estuviésemos en tiempos de bonanza o prosperidad. La Argentina, nuestro país, tiene muchas riquezas y un enorme potencial, y nadie debe atarnos a cifras que van más allá de nuestra propia evolución, de nuestro propio desarrollo, sobre todo con la enorme deuda social que debe tener prioridad por sobre cualquier otra obligación, interna o externa. Quien piense que se puede crecer condicionados por factores externos estaría cayendo en la inmoralidad de la desigualdad de derechos. Porque no se puede mantener en situación de hambre a ningún habitante del país. Suena como una consigna panfletaria o quizás como un enunciado de campaña. Sin embargo, debe ser objetivo prioritario de todos y cada uno de nosotros. Es aquí el punto en el cual debemos poner a los mejores de los nuestros a diseñar la estrategia para salir de esta situación. Usar nuestros recursos de manera inteligente y establecer cadenas de producción que pongan en valor nuestro trabajo. Usar nuestras capacidades y nuestra creación, hoy neutralizada por los condicionamientos externos que pretenden robar nuestro trabajo y nuestros recursos. No se percibe la llegada de buenos momentos en el ámbito internacional. Se avecinan impredecibles cambios civilizatorios y nos debemos, un trato solidario, igualitario y sin mezquindades. ¿Será difícil? Sin dudas. La pregunta está en el cómo lo hacemos. Y bueno, para ver cómo lo hacemos, recurrimos a nuestros invitados, ¿no? La experiencia, la sabiduría, la práctica, el desarrollo en varios aspectos la tienen hombres como nuestros invitados de hoy. A mí, en el estudio aquí a mi derecha, está Eduardo Borkim. No es la primera vez que viene aquí a Nosotros los Otros, creo que es la tercera. Pero bueno, como es un hombre de consulta, lo volvimos a convocar, y sobre todo porque hoy ocupa un lugar importante en esto que estamos viendo, la estructura y la estrategia para salir. Reitero, es premio CONEX 2003 en el desarrollo tecnológico. En el 93 fue premio de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones y Computación. Ingeniero electromecánico recibido en la Universidad de Buenos Aires. Estudió en el MIT, en el Massachusetts Institute, ¿no? Of Technology. Bueno, es PhD en Ingeniería Mecánica y tiene una larga trayectoria, por supuesto, en el ámbito de las ciencias duras, esas que a mí no me gustan, claro. Y del otro lado, y lo tenemos a lo lejos por Zoom, no pudo llegar acá al estudio, a Enrique Martínez.
otra persona de las ciencias duras, pero que se dedicó también a ciertas disciplinas un poco más elásticas, ¿sí? Es ingeniero químico y tiene una vasta trayectoria en temas relacionados con la innovación tecnológica y científica. Y fue presidente, y esto lo quiero poner así en relieve, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Fue decano de la Facultad de Ingeniería en la UBA, secretario de la pequeña y mediana empresa en la Nación entre el 2000 y 2001 y fue diputado nacional entre el 99 y 2000. Gracias a los dos, Enrique Martínez allí a la distancia, Eduardo Borkin aquí a mi lado, y bueno, trataremos de romper un poco este misterio de cómo salir. Porque la crisis no es solamente económica, me parece que hay una crisis estructural, hay una crisis en la cadena productiva, hay una crisis también de pensamiento en las líneas, inclusive en las líneas nacionales y populares, que son por las que transitamos, creo yo, tanto Eduardo como Enrique. Eduardo, ¿cuál es tu mirada si podés trazar una especie de semblanza o de diagnóstico de lo que está pasando hoy? Y después le vamos a preguntar también, por supuesto, a Enrique. Mira, lo que está pasando hoy, te lo resumiría ya que vos hablaste de ciencias duras y más elásticas, desde el punto de vista de más elástico, hay como una desesperanza de no ver el camino. ¿Hacia dónde podemos salir para salir de esta situación horrible? Que no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos que nos sumergió el gobierno de Macri y que el gobierno nacional, popular, democrático no pudo salir y en algunos casos hizo las cosas mal, pero no es precisamente lo que queremos ver. Lo que queremos ver es para el futuro, cómo salir. Yo diría que tenemos que confiar fuertemente, ya que hablamos de innovación, en la capacidad de innovación y de producción del Estado. Con un Estado fuerte, con empresas del Estado fuertes, nosotros vamos a poder crear un ambiente productivo. Nosotros vamos a poder desarrollar grandes proyectos nacionales que arrastren a las pymes, porque las pymes, que son fundamentales por la ocupación que crean, por la innovación, etcétera, etcétera, lamentablemente no pueden encabezar un proyecto nacional. Sí pueden plegarse y aportar toda su capacidad a ese proyecto nacional. ¿Qué llamo proyectos nacionales? Proyectos nacionales, por ejemplo, fue el proyecto de Vaca Muerta, que arrastró una cantidad impresionante de pymes, de profesionales, de gente de la zona que vendía comida a los que trabajaban en el yacimiento, que hacía hoteles, que hacía maquinarias que se fabricaban en la Argentina. Ese tema de las maquinarias que se fabrican en la Argentina es fundamental, pero ¿cómo se aborta? Lamentablemente nuestra industria nacional es incompleta. ¿Qué quiero decir por incompleta? Que cualquier cosa que yo vaya a fabricar en la Argentina tiene componentes importados, al menos así como está pensando. Y al no tener dólares se aborta el proceso de desarrollar cada vez más productos internamente. Yo creo que por ahí nosotros tenemos que encarar esto, es decir, los dólares están, pero se los llevan, es decir, Argentina, a pesar de la sequía y demás, sigue exportando y Argentina sigue produciendo dólares. ¿Qué nos hace falta? Y acá voy a ser un poco herético con las ideas del momento. Yo creo que nos hace falta una nueva versión del IAPI, es decir, nos hace falta poder dirigir y coordinar y centralizar y vigilar el comercio exterior. Es decir, porque los dólares tienen que entrar y quedarse para ser invertidos en un proyecto nacional. Y bueno, volveré a intervenir. Vamos a las soluciones después. Ahora es la semblanza. Enrique, ¿cómo ves vos el panorama dentro del ámbito de tu incumbencia, pero también de un proyecto mayor, ¿no? Es decir, incorporando un pensamiento en esta disciplina dura, pero hacia un proyecto que contemple y con todos adentro, como se suele decir, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, ante todo, un gusto compartir con Eduardo, a quien nos vemos cada tanto, pero realmente sigo su admirable carrera y desempeño. Yo pertenezco a lo que podría llamarse, ya que hablamos de ciencias duras, a la ciencia dura ablandada, digamos, ¿no? Porque
vale la pena que los oyentes sepan que yo me fui de alguna manera especializando en algo que no es muy fácil de definir, pero que me llevó la vida profesionalmente a incursionar en la administración de la tecnología, no en la generación propiamente dicha, sino en la administración de espacios tecnológicos, sobre todo públicos, porque mis 2 gestiones en el INTI me llevaron a eso prolongadamente, y en ese camino a ir sensibilizándome con fuerza en esta especie de división que tenemos de 2 grandes espacios laborales y empresarios. Los espacios integrados al mundo, que necesitan, como dice Eduardo, recuperar soberanía tecnológica, donde realmente aquello en que éramos autónomos técnicamente, en gran medida, rama por rama, hemos perdido la independencia en algunos elementos clave, sensibles, de la fabricación de un calefón o de una heladera, o ni qué decir de un automóvil. Y por otro lado, la gran fracción de gente a la cual el capitalismo inercialmente dejó afuera de la actividad productiva, que se la mira como sujeto de la asistencia social por un lado, o como sujeto que se la rebusca como puede por el otro, y en los 2 casos se comete el error de advertir que buena parte del destino de la nación está atado a conseguir generar espacios con productividad, con eficiencia, con calidad de remuneración, y que atiendan las infinitas necesidades que el capitalismo no está atendiendo en este proceso inercial donde el capitalismo concentrado es quien manda, digamos. O sea, repito para luego el intercambio, tenemos que recuperar autonomía tecnológica, y allí la gente como Eduardo, y que realmente se puede sumar y sumar por miles en la formación universitaria educativa en general que la Argentina tiene, es clave, y tenemos que encontrar la manera de atender necesidades comunitarias utilizando la fuerza de trabajo y la inteligencia de casi 10 millones de personas que hoy están al margen del proceso productivo moderno. Esas 2 cosas son nuestro desafío. Eduardo y Enrique, a los 2 les pregunto, desde el punto de vista de la producción, de la matriz productiva de la Argentina, ¿estamos en condiciones de cambiar esa matriz que está orientada hacia Estados Unidos y orientarla, por ejemplo, a China, Rusia y Europa? Bueno, Europa es menos complicado, ¿sí? Pero nuestra matriz productiva, cambiarla, implica también cambios profundos en la manera de comportarse en la tecnología, ¿no? A ver, Eduardo, si nos das una mano para entender por qué deberíamos tener una mayor, ¿cómo se diría?, oferta productiva, que no esté orientada solamente a depender de Estados Unidos o a comerciar solamente con Estados Unidos. Sí. Mira, yo creo que en la Argentina hay 2 grandes, hay muchos, pero hay 2 grandes divisiones en la producción. Por un lado, yo hace unos años fui a Jujuy y pude visitar, fuimos a visitar con otros compañeros a Milagro Sala en la cárcel de Alto Comedero, y pudimos visitar el barrio que Milagro Sala construyó con su gente, con la Tupac. Impresionante, 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 porque eso es tecnología en última instancia, hacer una cantidad enorme de casas con una pileta espectacular para que los chicos vayan, cada uno con su tanque de agua, etcétera, etcétera. Eso es tecnología. No es lo que se llamaría high-tech, pero es tecnología. Y es tan importante eso que los enemigos de Milagro Sala, que son también nuestros enemigos, no dudaron en destruir todo. La pileta estaba destruida, todo estaba caído, las calles llenas de vidrios rotos. Es decir, se intentó borrar esa avanzada tecnológica, insisto, no es high-tech, pero es una avanzada tecnológica, de un sector popular grande que toma la tecnología de construcción de casas, de construcción de espacios comunes, de construcción de escuelas, de construcción de centros comunitarios en sus manos.
Por otro lado, tenemos la alta tecnología. Por ejemplo, doy un ejemplo con el que de alguna forma estuve relacionado trabajando, que fue el ARSAT-1. El ARSAT-1 es altísima tecnología. Ahora, fíjate la decisión inteligente que tomó el gobierno en ese momento, porque, a ver, si nosotros salíamos de shopping por el mundo, como propondría, qué sé yo, cualquier neoliberal que se asuma neoliberal, tomábamos la cantidad de dinero que nos llevó el ARSAT-1, íbamos de shopping por el mundo y comprábamos un satélite tecnológicamente más avanzado que el ARSAT-1, que ya hubiese tenido los motores de electricidad en lugar de motores de combustible líquido, etcétera, etcétera, y más barato. Ahora bien, con eso lo único que hacíamos es comprar un satélite. En cambio, desarrollando el ARSAT-1 y su cadena enorme de pymes productoras, de profesionales que trabajaban, se empezó a crear la industria satelital. Obviamente, Macri la destruyó. Macri regaló el ARSAT. Regaló el ARSAT o intentó regalar el ARSAT. ¿Y qué pasó después? Ahora estamos arrancando de nuevo. Es decir, Argentina tenemos un problema permanente de stop and go. Estamos arrancando de nuevo con una industria satelital en que se está generando. El otro día estuve por otros problemas no satelitales en INVAP. Pude ver que están trabajando ya en el ARSAT segunda generación, en un satélite con Turquía, etcétera. Es decir, pareciera que la derecha no entiende que en la Argentina hay que crear trabajo y hay que desarrollar tecnología. Y su afán está en ese eficientismo absurdo, que es una eficiencia con todos afuera, para contraponer con nuestro Pero vos proyecto. sos benevolente en tu mirada, porque le estás atribuyendo una intención, digamos que no termina de... Vos decís que no entiende. Sí, entiende muy bien lo que quiere. Digamos que fui... Sí, fuiste indulgente con la mirada. Déjame que le pregunte a Enrique. Enrique, vos que estuviste en el INTI, que de alguna manera es el diseño de cómo instrumentar políticas de desarrollo industrial, cómo apuntar a construir una infraestructura. Vos nombraste el ARSAT y yo recuerdo que en el plan federal de Julio Devido estaba también el anillo de fibra óptica, que también se lo regalaron a Clarín. Esa es una forma también de construir soberanía tecnológica, de llegar a donde nadie llega, es decir, hay un pensamiento que va más allá de estrictamente poner un cable, ¿sí? El INTI que vos dirigiste, de alguna manera está orientado hacia eso, ¿no es cierto?, a diseñar políticas públicas que lleven al desarrollo industrial de la Argentina, ¿no? Sí, con un desafío muchísimo más complejo que organizaciones hermanas como el INTA, que tiene una especie de camino más acotado, más lineal. Es decir, hablando de campo, está alambrado perfectamente lo que el INTA debe desarrollar, y aún así en el campo quedan problemas tecnológicos muy serios pendientes de solución. En el campo industrial es muchísimo más diverso, y además los intereses multinacionales llevaron durante décadas al INTI a limitarse a una especie de función de control legal de algunos elementos, la metrología, las especificaciones de las importaciones automotrices. El INTI está presente en una serie de reglamentaciones como representante del Estado, controlando que lo que sale y entra por las fronteras tenga alguna normativa adecuada. Eso el INTI lo lleva muy orgullosamente adelante, pero paralelamente le ha limitado la capacidad de incursionar en el desarrollo, en la investigación, que ha quedado a cargo de ámbitos del CONICET u otros ámbitos. Cuando se creó hace muy poco la sociedad entre CONICET e YPF para avanzar en desarrollos vinculados a lo petrolero,
previamente se había conversado con el INTI y el INTI no tuvo la velocidad de respuesta ni la capacidad de generar su participación activa y era natural que al menos fuera un componente más de esa intervención. Por si faltara algo, el INTI tuvo durante mi gestión como desafío, y en parte lo superamos como modelo a repetir a futuro, la posibilidad de transferir tecnología a lo que llamamos la base social, lo que yo comentaba al principio de la conversación. Es decir, nosotros empezamos en el 2002 mi gestión con 25% de desocupación encubierta y franca, y multitudes de gente que venían a preguntar cosas muy básicas, es decir, cómo hacer pan en un horno de barro y que saliera razonablemente pareja el horneada, o cómo hacer un embutido bien atado y que no se desarmara durante el procesamiento posterior. No estoy mencionando cosas que se me ocurran en este momento, fueron ejemplos muy concretos. Uh-huh. Y para lograr incursionar en eso y en algo más, superando las preguntas de los que venían, hubo que pasar por encima de las reservas de los tecnólogos, que siempre sostuvieron que eso no era tecnología. Es decir, pasamos algún tiempo tratando de entender que hay tecnología, que la tecnología es algo en realidad que forma parte de la sociedad, es saber cada vez mejor cómo resolver un problema. Bueno, se llega a un cierto nivel que hay muy pocos que están en condiciones de eso y estamos hablando de alta tecnología. Pero en la base social hay muchísima gente que necesita saber muchas cosas que no se diseminan ni por la universidad, ni por el colegio, ni por el saber usual, ni por la transmisión verbal. Bueno, ahí hay toda una tarea pendiente. Estás haciendo una revisión, yo diría, antropológica, porque tiene que ver con la historia de la sociedad. Sí. Pero bueno, ahora tenemos que analizar, me parece a mí, un proyecto político y desde el ángulo de ustedes, cómo elaborar una política de Estado que nos conduzca, como decías vos, Enrique, a la soberanía tecnológica. Y creo que Eduardo está trabajando en una empresa precisamente que está relacionado con eso, y la pregunta es si se nos van a llevar esos recursos naturales para elaborarlo o lo vamos a poder procesar en la Argentina, porque el gran desafío es ese, ¿no? Encontrar el recurso para obtener los dólares que nos faltan para poder seguir haciendo políticas públicas que estimulen el desarrollo tecnológico. Es decir, es un camino de doble circulación, ¿no? Es decir, tratar de acumulación de saberes, ¿no? Y claro, eso desde ya. Pero a mí me preocupa menos los saberes, porque los saberes están. La gente que tiene que trabajar sobre esos saberes están. El problema es poder concretarlos, es decir, con el saber solamente y sin una estructura por debajo es muy difícil llegar a un resultado que nos dé soberanía. Por eso yo preguntaba antes, le había preguntado a Eduardo, cómo hacemos para complementar la posibilidad de una matriz tecnológica diferente a la que tenemos ahora. Y vos, Enrique, apuntaste algo que a mí me interesa que desarrollemos, si podemos, después de la pausa, que tiene que ver con el conocimiento para todos, es decir, con todos adentro, ¿sí? Porque por ahí es difícil obtener el pensamiento elaborado de alguien que tiene que construir un satélite, pero todos deberíamos saber que la horneada de pan necesita de energía para llegar a un buen puerto. Entonces me parece que ahí es donde estamos todos adentro, o deberíamos estar todos adentro. Hacemos una pausa, les propongo, no se vayan, no te podés, Enrique, por ahí un cafecito, Eduardo, nos quedamos aquí y nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Nosotros los Otros. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los Otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí.
En Caput, ¿De Quequén? Jorge Patricio. De acá de Suipacha, provincia de Buenos Aires. De Ingeniero Jacobasi, Río Negro. De Aldo Bonzi. pasan cosas. Le mandamos todo nuestro amor y nuestro apoyo para que sea nuestra candidata a presidenta. Vamos, Cristina, que arrugan. Los años que estuviste fueron los mejores de nuestra vida, donde pudimos vacacionar, salir, vivir bien. Y bueno, queremos volver a eso. Vamos, Cristina, que vos podés. Pero solamente te pido una cosa, Cristina, y te lo digo con el alma. Si queremos salvar la patria, tenés que ser vos la presidenta. No me aflojes, que somos muchos argentinos que te necesitamos. Radio Caput. Gracias, gracias, gracias. Esas cosas. Noticias. Economía. El Previaje 4 aportará más de 15.000 millones de pesos en este fin de semana largo. Así lo indicó el Ministerio de Turismo de la Nación en vísperas del feriado por el 25 de mayo y el puente del viernes 26. La movilización de más de 224.000 turistas que se registraron en el programa de beneficios turísticos reportará algo más de 15.000 millones de pesos a las economías regionales. Ante ello, el ministro de Turismo, Matías Lamens, dijo que no hay temporada baja en Argentina. Internacional. Polonia asegura estar listo para empezar la formación de pilotos ucranianos en aviones F-16. Así lo indicó el ministro de Defensa polaco después del respaldo de Washington a la capacitación en el manejo de las aeronaves de fabricación estadounidense. Consultado sobre el número de pilotos ucranianos que recibirán el adiestramiento en su país, el funcionario aseguró que todo depende de las posibilidades. Además indicó que como Polonia está en el flanco este de la OTAN, Ucrania tiene obligaciones que conciernen no solo al espacio aéreo polaco, sino también al de los países bálticos. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Y seguimos en Nosotros los Otros con Eduardo Borkin aquí a mi lado y con Enrique Martínez allí a lo lejos por el Zoom, lo que la tecnología nos permite hacer un programa en dos escenarios diferentes, ¿no? ¿Quién lo hubiese pensado hace 3 años, ¿no? Antes de la pandemia? Pero bueno, a veces, como yo digo, ¿no? El contacto humano es importante. Enrique no pudo llegar al estudio, lo vamos a comprometer para otro encuentro más adelante para que venga aquí. Le prepararemos algún café, algo que lo tiente a venir al estudio. En el entretiempo, como se dice en el fútbol, estábamos hablando con Eduardo y nos quería explicar algo que, bueno, vamos a explicarlo al aire, ¿no? Sí. Que los proyectos, dijiste, en pugna de energía eólica. Claro. Rápidamente, así sucintamente, para que se pueda entender de manera no de ciencia dura, ¿no? No. Esto el problema que se suscita no es de ciencia dura, es un problema político. Yo digo, estamos atravesando la transición energética. Todos los países se comprometen a que para el 2040, 2030, 2050, qué sé yo, van a dejar de emitir dióxido de carbono, o al menos van a compensar el dióxido de carbono que emiten. Hay 2 tecnologías imprescindibles para esto, que es el transporte o la acumulación de energía en hidrógeno por un lado y en el otro con las baterías de litio. En el tema de las baterías de litio, yo recuerdo un ex ministro de producción de la Argentina
que escribió un artículo que dijo que hay 2 barreras que Argentina no podía atravesar. Una es la barrera de inversión y otra es la barrera tecnológica. Bueno, junto con en Sociedad ITEC, el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata. Hagamos una pequeña pausa. Vos estás en ITEC. Yo estoy en ITEC, soy el gerente general de ITEC. Bien. YPF ITEC, para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, entre los 3 constituimos una sociedad en que nos decidimos, con la base tecnológica de ITEC, del CONICET, de la Universidad de La Plata, construir una planta industrial de baterías de litio. Esa planta industrial de baterías de litio está siendo emplazada en La Plata y va a entrar en funcionamiento ahora a fin de año. Una planta de baja producción, es decir, 13 megawatt hora por año. Para ser más simple, podría producir celdas para armar baterías que en un año puedan alimentar, por ejemplo, a 50 colectivos, a 80 casas, etcétera. Es en pequeña escala eso. Sí, es en pequeña escala, pero es escala industrial, no es laboratorio. Ajá. Ahora bien, eso está en desarrollo y recuerdo una conversación con Roberto Salvarezza cuando era ministro de Ciencia que dijimos, vamos a usar como material activo, no importa, algo que se llama LFP, litio hierro fosfato. Y la historia del LFP iba a ser así. Iba a Argentina a exportar litio, carbonato de litio, iba a ir a China, lo iban a transformar en LFP, iba a volver a la Argentina como LFP. Es decir, le estábamos regalando a las moléculas de litio un viaje ida y vuelta. Entonces decidimos que nuestros químicos reprodujeran la síntesis del LFP. Y lo hicieron. No es pública, digamos, no es una síntesis que vas al libro y lo buscas, pero reprodujeron la síntesis del LFP. Y estamos instalando ahora dentro de ITEC una planta que va a producir el LFP necesario para las baterías de litio. Después avanzamos un poco más y dijimos, ¿y el grafito? Y el grafito, nosotros vimos que el grafito es así. YPF produce coque, el coque se exporta, sobre ese coque en el exterior hacen grafito e importamos grafito. Coque es el residuo de la extracción de petróleo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Decidimos comenzar una planta para producir grafito en el país. Y por último, hay un líquido que está dentro de las baterías que se llama electrolito. Ese electrolito está en demanda en el mundo, es decir, se produce menos que lo que se quiere consumir. Sería un gran negocio producir electrolito en el país. Pero el electrolito usa en su producción ácido fluorhídrico, es decir, es complejo de manejar. Entonces ahí hicimos una sociedad que, financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, al igual que la planta de baterías de litio, en que parte del dinero puso Ciencia y Tecnología, hicimos un consorcio entre la Comisión de Energía Atómica, con su planta en Pilcanilleu, entre el CONICET y nosotros para producir localmente el electrolito. Y entonces habríamos cerrado la cadena productiva. Esas son las cosas que hay que hacer, cerrar cadenas productivas. Le voy a preguntar a Enrique, porque hay una experiencia interesante, no sé si Enrique estás al tanto, hablando del litio, cómo había diseñado Evo Morales en Bolivia la producción. En realidad lo que había acordado antes del golpe de Estado en el 2019 era que la tecnología la ponía Alemania, ¿sí? Y el litio lo ponía Bolivia, con la condición de que todo el proceso industrial se hiciese en Bolivia, que diese trabajo, mano de obra, en Bolivia. ¿Qué es lo que hizo el golpe de Estado, mandado por Estados Unidos? Es destruir ese vínculo entre la tecnología y el trabajo local, que aceleraba el proceso productivo, porque los alemanes ya tenían resuelto el modo tecnológico de construir. ¿Podemos llegar a tener esa relación con aquellos países que tienen la tecnología y generar mano de obra local? ¿Se puede? ¿O se necesita, no sé, una voluntad política más fuerte que la que tenemos? Yo quisiera contestar esa pregunta haciendo referencia a una experiencia de vida absolutamente rica que tuvimos entre el 2007 y el 2011, cuando me tocó ser protagonista del acuerdo de transferencia tecnológica a Venezuela. No fue por iniciativa argentina,
Hugo Chávez vino a la Argentina a buscar al INTA y a buscar al INTI porque consideraba que era esencial para construir base tecnológica, pero de lo más primaria en algunos casos, contar con nuestros organismos. Y nosotros allí, cuando entendimos... Estás hablando de transferencia obviamente, tecnológica nuestra hacia Venezuela. En realidad nos costó un par de reuniones extensas con el comandante entender qué es lo que estaban buscando, y eso nos dio lugar a imaginar una situación que no habíamos previsto, que es lo que llamamos la solidaridad tecnológica, donde Argentina, por su condición de país intermedio, pero con fuerte potencial propio, en realidad buena parte de nuestro potencial se ve limitado habitualmente por razones más políticas que técnicas, podía ser transmisor de cierto tipo de tecnologías a otros países hermanos de Latinoamérica y a su vez correa de transmisión para que tecnologías que puedan tener una diseminación generalizada en Europa, sobre todo en Europa, en Japón o en China, pudieran pasar por la Argentina e instalarse en toda Latinoamérica. A nosotros nos pareció que eso era y es perfectamente factible. Digo, menciono el ejemplo que mencionó recién Eduardo, del grafito. Yo me sorprendí hace un pocos años descubriendo que los calefones argentinos se habían parcialmente desnacionalizado porque los mejores calefones argentinos usan quemadores de grafito hecho en Italia. ¿Y por qué? Porque no hay esa oferta nacional. Y estoy seguro que en un fin de semana, quedándose alguna noche, Eduardo, después de lo que hicieron con el grafito para el litio, para la batería de litio, lo pueden hacer para los calefones, digamos. Cuando se genera la base hay una forma de transferir. Déjame preguntarte. No es inmediato, pero es. Déjame preguntarte, rápido, Enrique, algo interesante que dijiste. Más allá del llamado de Venezuela y del comandante Chávez, que me solamente parece... algo. Digo, es buscar no solamente la solidaridad, sino la integración. Había un proyecto de integración energética que también quedó trunco en el camino por la discontinuidad de los gobiernos progresistas, por llamarlo de alguna manera. No me gusta mucho el término progresista, me parece que fuese gobiernos tibios. Digo, gobiernos con sentido nacional y popular que tuviesen la intención de independizarse, con la intención de independizarse de los grandes factores de poder, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, tendremos que pensar el desarrollo energético, el desarrollo tecnológico en virtud de un cambio de matriz, inclusive que no responda a ningún bloque de los grandes, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Europa, sino propio y con la posibilidad de comerciar con todos los bloques. No sé si me equivoco como concepción política, ¿no? Perdóname, pero yo quisiera, justamente para que los oyentes lo retengan, poner una dimensión bastante básica a los problemas, digamos. Una cosa que se discutió con Venezuela en su momento fue la posibilidad de ayudarlos a que tuvieran industria avícola propia. Es decir, no tenían diseño de galpones para criar de pollos, no tenían diseño de plantas de faena, no tenían la cadena completa de desarrollo. ¿Y quién lo podía hacer? Claramente la Argentina lo tenía, pero en un cajón cada uno de los tecnólogos. ¿Qué dificultó eso? La ansiedad de los empresarios argentinos por vender pollos antes que vender tecnología para hacer pollos. Entonces había que explicarle a los empresarios argentinos que el futuro de ellos podía ser eje de desarrollo de la industria avícola en numerosos aspectos, más que vendedores de pollos sistemáticos a Venezuela, que probablemente terminaría comprando en otro lugar donde fueran más baratos, cosa que sucedió. Entonces, digo, esa lógica de integración territorial pensada detrás de un proyecto de transformación común es una lógica que hay que batallar y que nunca estuvo cerrada, digamos. No es que en algún momento estaba disponible y luego fracasó. Siempre hemos arrimado el bochín, pero el bochazo no llegó. Eduardo, hay en esto una miopía
en principio del capital nacional, por lo menos de los empresarios argentinos. Lo que está contando Enrique es una muestra fehaciente de esa miopía comercial inclusive, ¿no? Sí, claro. Ahora, hablemos un poco de política, porque en realidad lo que nos está pasando es que al no haber definiciones políticas claras, tampoco se traduce en un desarrollo industrial, tecnológico, claro. ¿Qué nos falta? Hay que sentar a todos los factores de poder y del ámbito de la producción, llámese empresarios, llámese la gente de la academia, y gobierno y trabajadores, y tratar de establecer un plan nacional, troncal, que nos lleve, no digo hacer, porque la promesa política siempre vamos a ser millonarios, vamos a estar todo bien. No, vamos a vivir dignamente de nuestra soberanía y de nuestros recursos intelectuales y materiales. Sí, a ver, yo creo que hay que sentarse, como vos decís, alrededor de una mesa con los empresarios nacionales, qué sé yo, no sé si llamarlos burguesía nacional, pero esa es una discusión que lleva muchísimos años de atraso, 50 años de atraso, así que no me voy a meter de nuevo en eso. Lo que sí no es una mesa en donde todos aportan una cuota aparte idéntica. Ahí es una mesa que el único ordenador posible es el Estado, y no cualquier Estado. Un Estado, digamos, con un gobierno nacional, popular, democrático, que se interese por el desarrollo argentino, insisto, que es un desarrollo que va desde la baja tecnología, por llamarlo de alguna forma, que puede usar la gente en un barrio para construir casas, para construir piletas de natación, ¿por qué no?, para construir escuelas, hasta la altísima tecnología para producir hidrógeno verde, para producir satélite. Ahora, el único ordenador posible es un Estado, y un Estado nacional, popular y democrático. La otra vez estaba dando una charla a un grupo de una maestría de la UBA que vino a recorrer ITEC, y una chica me preguntó, che, lo que están haciendo ustedes en ITEC, ¿cómo se asegura que se mantenga en el tiempo? Y bueno, lo que le tuve que decir es, mira, la única forma de asegurar que esto se mantenga en el tiempo es votar bien. Es decir, si votamos mal, esto se cae. Y es así, es la política la que está al mando, y es con la política que nosotros vamos a poder orientar la economía argentina, no es al revés. Enrique, ¿cómo hacemos para difundir? Vos hablabas, y me pareció sumamente interesante, esas preguntas que te hicieron en algún momento, desde lo más elemental, como hacer una horneada de pan. ¿Cómo hacemos para difundir la tecnología básica como recurso de aquellos que no tienen acceso a, digamos, a ejercer profesiones liberales, lo digo entre comillas, y con sorna, que no pueden ser abogados, que no llegan a ser abogados, quedan, digamos, en el proceso educativo, quedan en el medio por falta de recursos, no hay estímulos, pero sí son, no me gusta la palabra emprendedor, porque implica estar frente a una masa grande y despersonalizada, digo, pero a tener proyectos solidarios, digamos, comunalmente, no sé si regionalmente, en pequeñas unidades. Recuerdo, no sé si vos, Enrique, tuviste noción, el proyecto que hubo en Lima, Perú, en la época de Alvarado, que llamaba San Salvador, creo. Un proyecto autogestivo y muy interesante. Y me parece que ahí estaba la clave. Era un gobierno militar, pero nacionalista en aquel entonces, que proyectó esa forma de convivencia, que me pareció... Carlos Delgado, que fue el ideólogo de ese proyecto, sí. ¿Cómo hacemos para distribuir, para socializar? Proyectos de esa naturaleza se pueden desarrollar en la Argentina, y la verdad que haciendo un análisis histórico breve, reciente, yo entiendo que en buena parte del sistema científico-técnico al menos se había planteado el problema y se estaban planteando varias soluciones en la primera mitad de la década anterior. El macrismo, con decir que puso un barra brava como presidente del INTI, al cual las instrucciones que se le dieron fue
lo único que quiero es que no me corten la General Paz, digamos. Era el objetivo fundamental de conducción del INTI que tenía ese hombre. Bueno, eso da una idea de lo salvaje que fue esa participación. Ahora, yo, como en la asociación civil en que estamos trabajando, porque uno se jubila y aprende que hay otra vida después de trabajar como servidor público, creo que estamos encontrándonos, porque tenemos bastante vinculación con algunos ámbitos de INTI, de INTA y de otros organismos, estamos entendiendo que vuelve ese sentir. Y yo creo, digo, por ejemplo, el INTI el otro día tuve una reunión y me dijeron que tienen mucha demanda de lo que vos acabás de expresar, de tecnologías básicas, hasta de cómo hacer una mermelada que pueda ser inscrita en SENASA. Bueno, ¿qué hicieron? Reflotaron los manuales que nosotros habíamos hecho en la década anterior, digamos. Los encontraron, no lo estaban usando, los sacaron de ahí y descubrieron que eran enteramente válidos y los han reimpreso. Digo, esa lógica de volver a vivir me parece que está, y además coincido con Eduardo, la manera que pueda tener continuidad es que la gente entienda que no hay cosas menores en juego para adelante, digamos. O sea, es decir, aquellos que tienen idea de un país simplemente donde la clase dirigente junte las migas de la valorización financiera y todo lo demás, pongamos la ñata contra el vidrio, bueno, tienen alguna posibilidad de convocar votos, y yo creo que eso puede ser doblegado si hay lucidez popular generalizada de que nosotros tenemos un destino mejor que mirar ese festín, ¿no? Enrique, antes de preguntarte lo internacional y darle también la palabra a Eduardo, te pregunto, a nivel internacional, ¿la situación la ves vidriosa, la ves clara, la ves incierta? Estamos viviendo un proceso que en algunos casos algunos quieren comparar con el proceso preguerra, anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay una especie de incertidumbre a nivel internacional por la disputa de la hegemonía. Vos, en el ámbito tuyo, del desarrollo tecnológico, debes tener algún canal de conocimiento de lo que está pasando en el exterior. ¿Tenés alguna idea de cómo viene la mano, para decirlo en criollo? Mira, la verdad que yo me jubilé en el 2011. Estos 12 años han sido una enseñanza complementaria que no quiero despreciar. Yo realmente estuve 40 años aproximadamente como servidor público, pero estos 12 años me di cuenta que hay un trabajo necesario, que es generar redes de instituciones permanentes fuera del Estado, vale decir, de organizaciones libres del pueblo, que puedan ayudar a fortalecer el Estado cuando políticamente se da esa situación, que por supuesto hay que buscarla y tratar de que no se pierda nunca esa posibilidad de fortalecer al Estado, pero que tengan la posibilidad de generar esos vínculos donde la atención de las necesidades comunitarias esté presente permanentemente, aún en condiciones de resistencia. Bueno, me parece que eso en Latinoamérica es posible, y que es posible mucho más de lo que lo estamos ejecutando. Lo que sucede es que nos dejamos absorber por los conflictos entre Estados Unidos y China, que son válidos, que lo tenemos que conocer, pero no tendrían por qué cubrir toda nuestra atención, o todos los otros conflictos mundiales. Y nosotros hoy estamos casi recuperando, pero desde atrás, los vínculos que se habían generado con organizaciones chilenas, brasileñas, ecuatorianas, los pendientes de Colombia, que son un escenario político muy interesante, nuevo, que hay que avanzar. Y yo creo que ahí hay un espacio que el próximo gobierno, que aspiro sea del mismo signo que hoy, tiene que desarrollar con una fuerza
que no se dio en estos últimos 4 años. Eduardo, y ya que me dio Enrique la posibilidad de entrar, entremos en la política nacional y contame tu mirada. Mira, nosotros en este momento es como que tenemos que tomar decisiones en lo internacional muy maniatados. Es decir, por un lado, esa gigantesca deuda que tenemos con el FMI nos ahoga, y en esa disputa que hay entre, llamémoslo, el bloque que se nuclea alrededor de Estados Unidos, porque hoy en definitiva Europa, lo demostró en Ucrania, lo demostró en varios lugares, se nuclea alrededor de Estados Unidos, y del otro lado... No, es sumisa, vamos, sí, seamos sí, concretos, sí, más que nuclearse alrededor, sí. es sumisa. Y del otro lado, el bloque chino-ruso. En realidad nosotros debiéramos tener, y acá vuelvo a trazar muchos años, una tercera posición frente a eso. Nosotros no debiéramos estar alineados con los yanquis, pero tampoco con los chinos. Sin embargo, nuestras necesidades permanentes económicas nos llevan a tener que estar permanentemente alineándonos con uno y con los otros. Está Latinoamérica. Y en Latinoamérica se están dando muchos procesos progresistas, o al menos varios, procesos progresistas que, considerados históricamente, años atrás uno diría, bueno, tan progresistas no son, pero se están dando desde nuestro gobierno, con todas sus fallas, con todos sus problemas, no es lo mismo que el gobierno de Macri, el gobierno de Lula, el gobierno de Bolivia, claramente, Boric, Venezuela, etcétera. Es decir, Colombia, sí, México, cómo transformar esos gobiernos que hoy están aislados, esos pueblos que hoy están aislados, defendiendo su soberanía política, cómo transformarlo en una fuerza que pese en el tablero mundial. Yo creo que ese es el gran desafío. Enrique, ¿tu mirada hacia adelante? Sí, yo además le sumaría a lo que acaba de decir Eduardo, que de ninguna manera hay que suponer que los BRICS no van a jugar un papel a futuro, porque el grado de alineación con China y con Rusia no es categórico, no es que China y Rusia conduzcan ese espacio. Y me parece que los BRICS con Latinoamérica no, digamos, exultantemente unida, sino colaborativa a nivel de los pueblos. Basta con eso, tendríamos un horizonte bastante distinto frente a un capitalismo que mantiene su poder de fuego, digamos así, pero perdió todo su poder de convicción. Bueno, para el cierre no voy a tener más que preguntarles, ¿Cristina sí o Cristina no? Bueno, Cristina es la conducción del movimiento nacional y popular, así que no me cabe duda que Cristina, al menos para mí, sí. Pero un sí grande, un sí casi que no entra en esta habitación. Y por otro lado, saliendo del que para mí es un tema casi obvio que Cristina sí, porque es la conductora, insisto, te quería decir que participar en este programa me puso muy contento. Me puso muy contento porque Enrique fue el primer decano de ingeniería al que yo respeté. Es decir, Enrique vino en el 73 siendo decano de ingeniería, fue el primer decano de ingeniería al que respeté, porque los anteriores eran, digamos, delegados de una dictadura militar, represores, etcétera, etcétera. Y Enrique encabezó un movimiento de transformación en la Facultad de Ingeniería que aún hoy sería novedoso. Así que realmente, después obviamente seguí la carrera de Enrique en el INTE, acá y allá, realmente hoy es uno de esos días que los marco, participé en un programa con Enrique Martínez. Enrique Martínez, te pregunto a vos también, Cristina, ¿sí o no? Yo creo que Cristina ha marcado claramente su toma de distancia respecto de la responsabilidad en el Ejecutivo y mantiene su vocación de conducción política que construye un escenario nuevo que todos tenemos, primero que respetar y segundo, a ser eficiente, porque construir la conducción en un acto de idolatría sería una estupidez colectiva, digamos. Yo creo que un potencial tan enorme como el que tiene Cristina puede ser
articulado en una forma nueva de llevar adelante un movimiento que tiene tantos desafíos como tenemos en este momento en el país. Señores Eduardo Dvorkin, Enrique Martínez, les agradezco infinitamente la participación de ustedes en este programa. Me parece que ha sido muy constructivo para entender que debemos planificar nuestro futuro no solamente en lo político, sino también en las ciencias duras, como digo, ¿no? Es decir, un proyecto tecnológico que nos lleve a la soberanía tecnológica, la soberanía del conocimiento y el ejercicio soberano de nuestras libertades. Muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros, nuevamente. Gracias por la invitación. Muy honrado, Eduardo. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias, Larry, por la invitación. Martín Loza, detrás de los controles, te decimos hasta la semana que viene a la misma hora aquí en Radio Caput. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los